libro de Isaías, capítulo 54, versículos del 1 al 3. Y antes de tener la lectura de la palabra, quiero recordarle a todos los que están acá, aún con niños, estamos en la casa del Señor. Y que los niños hacen muchas veces lo que nos ven hacer a nosotros, los adultos. Si usted quiere ser irreverente, hable mientras estamos en la meditación de la palabra y haga cualquier otra cosa. Pero si usted quiere respetar la casa del Señor, el tiempo de la meditación de la palabra, no esté hablando ni esté masticando chicle, porque eso es desagradable en la casa del Señor. Vinimos a adorar a Dios. Dios merece todo nuestro respeto, nuestra reverencia, nuestra honra. Amén. Leemos la palabra del Señor. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Amén. Gloria al Señor. Se pueden sentar todos los que están de pie. En esta mañana tenemos una triple celebración. Tenemos 3 fiestas en este lugar. Estamos celebrando el Día del Señor. Estaremos celebrando la Cena del Señor. Y estaremos celebrando las primicias del Señor. Y de verdad que yo le llamo a esto ensanchamiento. Porque si alguno de ustedes me lo pregunta, pastor, ¿y por qué no se hizo por separado la cena, las primicias? Eso era lo que yo quería hacer, pero así no me lo permitió el Señor. El Señor quería congregarnos en esta mañana como estamos acá, adorarlo, darle gloria, darle honra, pero también Él quiere seguirnos hablando. Amén.
escritura que hemos leído es la escritura que contiene la promesa que el Señor nos entregó para este nuevo año. Es donde el Señor nos ha dicho que tendremos un año de ensanchamiento. Pero ¿qué estaba pasando con el pueblo? En el momento que el Señor le da la profecía a través de Isaías. ¿Qué estaba aconteciendo con ellos? El pueblo estaba en cautiverio. El pueblo no estaba gozando de libertad. Y no estaba gozando de libertad porque, a diferencia que cuando fueron oprimidos por los egipcios, que dice la escritura que la razón por la que los egipcios los oprimieron, los esclavizaron, fue porque el pueblo de Israel había crecido tanto, se había hecho tan numeroso, que ellos temieron. Ellos llegaron a considerar que en el momento que un pueblo enemigo viniera contra ellos, Israel se iba a unir a ese pueblo para luego escapar. Esa fue la razón por la que los egipcios esclavizaron al pueblo de Israel. Pero la razón por la que el pueblo fue llevado hasta Babilonia fue otra. El pueblo que fue esclavizado por los egipcios no tenía leyes, no tenía mandamientos, no tenía estatutos que Dios se los hubiese dado. Sin embargo, el pueblo que fue llevado cautivo a Babilonia sí los tenía. Y la razón por la que el Señor permitió el cautiverio fue precisamente por haber desobedecido esos mandamientos, esos estatutos, esas leyes que Dios le había dado. Así que ellos estaban cautivos y el Señor le estaba dando una visión al profeta Isaías. Le estaba dando una revelación, una palabra profética para ese pueblo que estaba cautivo. El Señor le estaba diciendo: regocíjate, gózate, alégrate, oh estéril. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Era la condición en la que se encontraba el pueblo. Ellos se encontraban como una mujer estéril que no había podido tener hijos, pero que su condición iba a cambiar, que no iban a continuar igual.
El Señor los iba a traer de regreso. El Señor los iba a traer a habitar la tierra que les pertenecía, el territorio del que nunca debieron haber salido. El Señor les estaba diciendo lo que iba a hacer con ellos. Ellos iban a regresar y se iban a ensanchar. El Señor les iba a permitir reconstruir la ciudad, reconstruir las murallas. El Señor les iba a permitir volver a cultivar la tierra, volver a criar los rebaños, volver a comercializar. Y todo lo que ellos hicieran, el Señor se lo iba a bendecir. Él los iba a hacer prosperar. Por eso la promesa. Porque ellos iban a regresar en estrechez. Iban a regresar no como cuando el pueblo salió de Egipto, que salió con la riqueza de los egipcios. Ellos iban a regresar y no iban a tener nada, pero Dios los iba a hacer prosperar. Eso es lo que está sucediendo. El Señor le estaba dando una promesa a un pueblo que no estaba en los mejores de sus momentos, que estaba sufriendo las consecuencias de su pecado, de su desobediencia, pero que por amor a Él mismo, por su misericordia, por su gracia, el tiempo de castigo Él lo había detenido. ¿Qué pasó con el pueblo? Antes de finalizar el año, el Señor nos habló acerca de Deuteronomio. ¿Cuántos lo recuerdan? Y una de las cosas que aprendimos es que el significado de Deuteronomio es segunda ley o repetición de la ley. Antes de que el pueblo entrara a la tierra que el Señor les había preparado, Él consideró que el pueblo necesitaba escuchar nuevamente la ley, los estatutos, los mandamientos que hacía 40 años ya Él les había entregado. Era lo que les garantizaría que la tierra que Él les entregaba siempre les pertenecería, que nadie se las arrebataría, que nunca iban a ser llevados cautivos, que en ella iban a prosperar, que el bien, el favor y la misericordia de Dios iba a estar con ellos, pero que ellos debían hacer todo lo que Dios les había dicho. Deuteronomio
El Señor le dijo en el capítulo 8 de ese libro, el versículo 7, le dijo: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, de higuera y de granado, tierra de olivo, de aceite, de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás. Y el final de ese versículo, el versículo 10 dice: y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. El Señor cumplió con lo que le prometió al pueblo. Y el pueblo debía mantenerse obediente, sujeto a los estatutos, a los mandamientos, a las leyes. El pueblo no se podía olvidar de la honra al Señor. La tierra que Dios describe acá, asimismo, era la tierra de Canaán. Una tierra donde quizás no los frutos que nosotros vemos acá, tal cual se encuentran allá. Pero es una forma de ilustrarlo, de hacerlo conocer, de hacerlo entender. El Señor nos ha entregado una nación. El Señor nos ha establecido en una nación que es de mucha bendición. Una nación donde Él nos quiere bendecir, donde Él nos quiere prosperar, donde Él nos quiere hacer ensanchar. Dios le había dicho que ellos se iban a gozar, ellos se iban a alegrar, pero que ellos debían bendecir. ¿A quién? Al Señor, a Jehová, por la buena tierra que Él les había dado. Lastimosamente, eso fue una de las cosas que se le olvidó al pueblo. Y lo dejaron de hacer. Dejaron de buscar a Dios. Dejaron de servir a Dios. Dejaron de obedecer al Señor. Y como resultado, la tierra que Él les había entregado, ellos la terminaron perdiendo. Se los llevaron cautivos. Pero Dios, en su misericordia, por la promesa que le había dado a sus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, el Señor les promete que ellos regresarán. Y eso sucede. El pueblo regresa del cautiverio. Llegan a la tierra que el Señor ya les había entregado. Cuando ellos están de regreso, la Escritura dice en el libro de Nehemías, el capítulo 8, el versículo 1 en adelante: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel.
Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día, el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres. Y de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcía y Masasía a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Milquías, Azún, Asbadana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén. Preste la atención. Luego que el pueblo regresó del cautiverio, el pueblo se dio a la tarea de reconstruir la ciudad, sus casas, las murallas, para protección de la ciudad, para protección de sus vidas, para protección de sus bienes, para no ser saqueados. Y hasta ahí el pueblo se sentía a gusto, se sentía cómodo, porque se estaba restaurando todo en lo material. Había algo que faltaba, y era lo primero que se debía hacer. Porque si algo quiere el Señor, luego que alguien le ha fallado, le ha desobedecido, se ha apartado, lo primero que quiere el Señor es que se restaure su comunión con Él. Es que se restaure la adoración a Dios, la búsqueda de su rostro, de su presencia. Pero muchas veces lo que suele suceder es que se invierten las cosas y se comienzan a hacer en un orden contrario al de Dios. Lo que no se debía hacer. La Escritura dice que luego que todo el pueblo se reunió, hicieron un púlpito de madera. Estamos acá. Lo que ustedes están viendo en esta mañana acá, eso es lo que el Señor busca ilustrarnos, hacernos entender. ¿Qué fue lo que se hizo? ¿Qué fue lo que se fabricó? Se elaboró un púlpito, un lugar desde donde el pueblo pudiera escuchar la palabra, la ley, los mandamientos de Jehová, los que nunca debieron haber olvidado, los que nunca debieron haber desobedecido, de los que nunca se debieron haber apartado.
¿Por qué queremos dejar de último? ¿Por qué no le queremos dar el primer lugar, la prioridad? Esdras, Nehemías y todos los que reconstruyeron con ellos, los que tenían entendimiento, sabían que lo que le había acontecido al pueblo era por haber dejado la ley de su Dios, por haberse apartado de ella, por haberla desobedecido. Por eso la Escritura dice que cuando Esdras abrió el libro de la ley para leerlo a oídos de todo el pueblo, dice que todos los que se encontraban en ese lugar estaban atentos. Estaban atendiendo a lo que el Señor les estaba hablando, a lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos sabían que en la palabra de Dios estaba garantizada su bendición. Ellos conocían perfectamente Deuteronomio. Ellos sabían que en el Éxodo Dios les había hablado, pero que el interés de Dios en repetirle lo que un día les había dicho no estaba de más, no era malo. Si hay un interés de Dios en esta mañana en decirte que para que pueda venir el ensanchamiento que Él te ha prometido, es necesario alargar las cuerdas, reforzar las estacas. Esto no está de más. A esto hay que prestarle atención. Ya el Señor nos los ha venido diciendo. La parte de Él está garantizada. Esa se cumplirá. Pero la tuya es a ti a quien le toca hacer. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto. Porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Sí, pero ellos estaban en el cautiverio, pero iban a regresar. ¿Y qué era lo primero que ellos debían hacer? ¿Qué era lo primero por donde ellos debían comenzar? Lo primero que ellos debían hacer era restaurar la adoración a Dios. Si tú eres fiel a Dios, en buscarlo primeramente a Él, en humillarte primeramente delante de Él, en obedecerlo primeramente a Él, en servirle primeramente a Él, el ensanchamiento que tanto has anhelado, Él te lo dará. ¿Cuánto tiempo pasó para que entonces se pudiera leer la palabra de Dios? No cometamos ese error. No detengas el ensanchamiento que Dios le quiere dar a tu vida en lo espiritual, en la salud, en la familia, en el ministerio, en la economía.
No lo detengas. Ellos se les olvidó Deuteronomio 26, que dice: cuando hayas entrado a la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias, de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere, escúchalo bien, para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que habitare en aquellos que hubiere en aquellos días. Y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado a la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios: un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Eso se llama ensanchamiento. Y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora aquí he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová. Lo dejarás delante de Jehová tu Dios y adorarás delante de Jehová tu Dios. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Amén. Gloria al Señor. El Señor le había dado la dirección. El Señor le había mostrado al pueblo lo que debían hacer, cómo debían presentarse delante de Él, declarando que Dios los había introducido en una tierra. Como veíamos al final del año pasado, una tierra generosa, porque eso fue Canaán para el pueblo de Israel, una tierra generosa con ellos, una tierra que cuando ellos llegaron no tuvieron que edificar ciudades, porque las encontraron edificadas. Solo fue para habitarlas. Una tierra donde no tuvieron que cultivar, donde no tuvieron que sembrar, porque encontraron cultivos, encontraron árboles frutales. Una tierra donde no tuvieron que cavar para encontrar agua, porque era una tierra que tenía arroyos, tenía fuentes, tenía vegas. Una tierra que tenía riquezas.
Y que la obediencia de ellos para con el Señor, lo que les aseguraría, lo que les garantizaría, era que cada día ellos irían aumentando más, irían creciendo, se irían ensanchando. Pero a ellos se les olvidó. Así como se entregaron a adorar a dioses ajenos, así como hicieron alianzas, se unieron en yugos desiguales. Así como ellos dejaron de adorar a Dios, también lo dejaron de honrar. Estamos acá. Se les olvidó la honra al Señor. Se les olvidó que el Señor le dijo que un día, cuando ellos comenzaran a cosechar, lo primero que debían tomar del fruto de la tierra sería para Él. Y hay que entender el alcance que tienen las primicias para el Señor. Para aquellos que desconocen un poco acerca de esto. El pueblo de Israel podía ver cómo los cultivos estaban reventados, cómo el árbol, la planta, tenía abundantes frutos en él, en ella. Pero lo que a ellos realmente les iba a garantizar que a la hora de cosechar, lo que ellos estaban esperando, lo que ellos estaban anhelando sucediera, era que lo primero que ellos recolectaran, lo primero que ellos cosecharan, no lo tomaran para ellos, no lo tomaran para pagar la matrícula. Y tengo que hablar de estas cosas aunque muchas veces no quisiéramos. Para pagar los servicios, para irme de viaje, de vacaciones. Lo que realmente a ellos les garantizaba que lo que quedaba en el cultivo, en las plantas, en las matas, fuera tan abundante, es que ellos tomaran una canasta, un canastillo por allí. Ellos tomaran un canastillo y en esa canasta ellos colocaran de todos los frutos y los trajeran, dice el Señor, al lugar que Él escogiere, porque no es donde muchas veces nosotros queremos o queramos, es el lugar que Dios escogiere. Dice que allí se debía presentar delante del sacerdote, del ministro de Dios, del siervo del Señor. Y cuando colocara, dice la Escritura, en manos del sacerdote, él debía declarar de dónde provenían todos esos frutos. Esta canasta está bastante grande. Gloria a Dios, eso se llama ensanchamiento. Eso quiere decir que es bastante lo que hay que colocar. Amén. Dice que allí él debía colocar y lo debía traer. Si era bastante, era porque la bendición era ¿qué? Grande. Pero hay gente que quiere bendiciones grandes, pero quiere presentarse con migajas delante de Dios.
la canasta tenía que ir de todo lo que aquella persona tenía cultivado, tenía sembrado. Allí debía colocar, debía traerlo y debía declarar que lo que él estaba viviendo no era porque él era un hombre exitoso, que todo lo había adquirido por su propia fuerza, que su capacidad intelectual, que su habilidad, que sus dones. No, él tenía que recordar que un arameo a punto de perecer, que era Abraham. Estamos acá. El Señor lo había tomado para bendecirlo, para prosperarlo. Que lo que él estaba trayendo delante del altar del Señor era porque Dios se lo había dado. Usted no le da a Dios algo de lo que Dios no le ha dado. No sea soberbio, no se engañe, no caiga en semejante error. Pensar que la prosperidad, el bienestar del que usted goza hoy es por sus propios méritos. No. ¿Qué tal que Dios cerrara la llave del oxígeno? ¿Cómo quedaríamos? Y por ahí. Así que no es gracias a nuestros propios méritos. Es porque detrás de todo esto está ¿quién? Dios. Déjala allí, te puedes sentar, hija. Dios. Un arameo a punto de perecer. Pero que Dios no lo dejó que pereciera. Eso es lo que todos los que estamos acá tenemos que mirar. Estuvimos a punto de perecer. Estuvimos a punto de morir. Estuvimos a punto de coger el peor de los caminos. La peor decisión. Quedarnos en un lugar que no era el que Dios tenía para nosotros preparado. Sin embargo, Dios lo evitó. Eso se le olvidó al pueblo y dejó de honrar a Dios. Para que pueda haber un ensanchamiento como el que el Señor nos quiere dar, tenemos que ser amplios en entender hay principios dentro del reino que son inquebrantables, que no los podemos olvidar, que no los podemos desconocer, que no los podemos desechar. ¿Qué era lo que pasaba con la primicia? La primicia garantizaba que luego que se le había dado a Dios lo que le pertenece a Él, entonces lo demás fuera abundante también. Queremos tener un año abundante. Queremos tener un final de año de testimonio diciendo, en medio de la escasez, en medio de el alto costo de vida, la inflación, en medio de las guerras que se han estado librando, en medio de tanta adversidad, puedo decir que Dios en este año a mí me ha bendecido, me ha prosperado. Eso es posible cuando uno cree y obedece a la palabra de Dios. Pero muchos ignoran esto
lo desconocen. Y cuando digo lo desconocen, no lo digo solo porque realmente la persona no lo ha leído, no lo ha escuchado. Es porque sencillamente lo ignoran. Y piensan que al final tendrán buenos resultados. Esto es entenderlo. Y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Esto es tremendo, iglesia. Para muchos lo que nosotros estamos haciendo acá es motivo de risa, de burla. Nos convertimos en el blanco de sus ataques. Yo he vivido la vida cristiana y le doy gracias al Señor, guardando y poniendo por obra cada una de estas palabras. Y tengo testimonio con los que puedo glorificar al Señor. Pero me sujeto a lo que dice la palabra. Para muchos dicen, eso era en el antiguo pacto. ¿Acaso Jesucristo no es el mismo de ayer, de hoy y de los siglos por los siglos? ¿Acaso no somos el Israel espiritual del Señor? ¿Y dónde vamos a dejar la fe? Porque la fe nuestra no está fundamentada en palabra de hombre, está fundamentada en la palabra de Dios. Es lo que dicen las Escrituras, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Las primicias para el Señor es algo que muchos han olvidado. Es algo que ha sido muy atacado. Pero ¿por qué ha sido atacado? Porque el enemigo no quiere que recuerdes de dónde te sacó el Señor. No quiere que tú le des gloria a Dios. Porque lo que yo encuentro acá fue lo que le sucedió al pueblo de Israel. Dios le entregó las llaves. Algunos dirían los códigos de cómo mantener la bendición. Sin embargo, ellos lo desconocieron. ¿Por qué aprender a las malas ignorando lo que dice la palabra de Dios? Me llama mucho la atención que una de las cosas que le sucedió a los israelitas antes de entrar a la tierra prometida, Moisés envía a 2 espías a reconocer la tierra. Y antes de regresar, ellos tomaron un sarmiento con un racimo de uva. Y era de tal tamaño el racimo y las uvas que no lo podían traer como yo pudiera tomar. Colabórame acá, hijo. Como yo pudiera tomar. Mire qué hermosas estas uvas. Como yo pudiera tomar este racimo. Ellos no lo pudieron hacer así. Necesitaron meter un palo en medio del racimo
y llevarlo entre dos, porque era demasiado grande. Ellos llegaron con la muestra de que lo que Dios les había prometido, lo que Dios les había dicho, la descripción que el Señor le había dado acerca de la tierra, era así. Sin embargo, de los 12 espías que reconocieron la tierra, hubieron 10 que no creyeron que la podían conquistar, que no creyeron que podían entrar en ella y tomarla para ellos. Duele decirlo, pero muchas veces son más los incrédulos, los que se niegan, los que resisten. En esta mañana se necesitan hombres y mujeres que crean que este es el año del ensanchamiento de sus vidas. Mira lo que voy a decirte, ya estoy finalizando esta parte. Hay un espíritu de muerte que está acechando. Lo que he sentido, lo que el Señor me ha permitido discernir, lo que he podido ver en el mundo espiritual. Para aquellos que están lejos del Señor, no es nada bueno. No es nada bueno. Y hay un espíritu de muerte que está muy fuerte. Está al acecho. Él está buscando dónde hacer daño. Y le soy sincero, he tratado de encontrar en el Señor, además de lo que uno conoce por la palabra, que Satanás, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar, que el ladrón vino a hurtar, vino a matar, vino a destruir. He querido encontrar en el Señor el por qué. Y en algunos casos lo he sentido cerca de la iglesia. No sé por qué algunos se quieren convencer a las malas de que este no es un año para jugar, de que este no es un año para desobedecer, de que este no es un año para seguir, como veíamos el viernes acá en la Guachafita. Este es un año para tomar las cosas de Dios en serio.
No lo he dicho para sembrarle pánico, miedo a la iglesia. Es todo lo contrario. Es para que despertemos, para que creamos conciencia. Será un año de ensanchamiento, de mucha bendición. Pero también esto es posible si hacemos la parte nuestra. Porque si no la hacemos, puede suceder todo lo contrario. Va a haber gente que no va a creer. Y te lo aseguro, no porque yo lo quiero decir, porque lo dice la palabra de Dios. Son más. Pero tú en esta mañana puedes marcar la diferencia. Ser como fue Josué y como fue Caleb, que no solo callaron a los que hablaron mal, entraron a la tierra prometida y la conquistaron. Luego que muere Josué, Caleb, es que se levanta la generación que comenzó a desobedecer a Dios. Y entonces vinieron todos los enemigos que se levantaron en el tiempo de los jueces. Iglesia, el Señor quiere que le des el primer lugar a Él. Que las primicias sean integrales. Que no solo sea lo que separaste para Él económicamente, que sean integrales. Que el primer lugar en tu vida, en tu corazón, sea para Él, para que el ensanchamiento pueda ser integral también. Amén. Dale fuerte el aplauso al Señor.